Está con nosotros en este estudio mi querido Rodrigo Pacheco, por supuesto, también Arnulfo Rodríguez San Martín, que es director de análisis de Grupo Financiero Multiva. ¿Cómo estamos, Ro? Mi querido Arnulfo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo sigue el coronavirus afectando a la economía mundial? De la semana pasada que nos escuchamos al día de hoy, ¿ha habido una afectación mayor? Sí, de hecho, sigue creciendo el tema en cuanto a infectados, pero sobre todo en cuanto a la percepción de que esto va a ser un golpe mayúsculo en China. Y en consecuencia ya se empieza a hablar de una revisión de las expectativas de crecimiento mundial que el Fondo Monetario Internacional había sacado en 3% para llevarlo hacia el 2,5%. Es importante. Así es, mi querido Paco, y yo creo que estamos arrancando el 2020 así como había esta película, un día sin mexicanos. Ahora es un día, pero esto va a ser un trimestre sin chinos, que como es la segunda mayor economía del planeta, pues ya se empieza a sentir tanto en la cadena de suministros, en lo que producen, en el sector de los electrónicos sobre todo, pero en muchos ámbitos, y sobre todo como mercado de consumo. Hoy Pumas, o Puma más bien, y Adidas. Pumas, el equipo. Pumas gol, Pumas. No. Pumas gol, o sea, Goya, no. Pues estaban diciendo que ya están viendo que el mercado chino pues está deprimiendo porque evidentemente nadie está comprando. Incluso una empresa como Alibaba, que uno pensaría que por el comercio electrónico se está fortaleciendo porque está llevando muchos productos y comida, etcétera, a las casas de los chinos que no pueden salir, pero en realidad están previendo también un impacto fuerte. Entonces va a ser un fenómeno interesante desde un punto de vista económico. ¿Cómo sería el mundo sin China? Por lo menos sí lo estamos experimentando. Ahora, cuando un mercado de este tamaño está de alguna forma afectado y cuando también no tiene la capacidad de seguir comerciando como lo hacían antes, ¿alguien va a salir beneficiado con esto? Paradójicamente México, y afortunadamente en el corto plazo. Hay una píldora de veneno para el mediano plazo, pero en el corto plazo, ¿qué sucede? China se deteriora en su comercio internacional, especialmente con Estados Unidos, y ese mercado que pierde China, México lo ha venido ganando con los aranceles desde el año pasado, pues ahora va a terminar por posicionarse. La píldora de veneno que lleva esto es hacia el talón de Aquiles que tienen las finanzas públicas en México. Los precios de las materias primas se han venido abajo, el precio del petróleo 20%. Hoy, y ya llevamos una semana, la mezcla mexicana de petróleo se vende por debajo del precio presupuestal. Si por otro lado, y como sabemos, no logran alcanzar la plataforma de producción diaria, que es de 1.9 millones, andan en 1.7, pues ahí va a haber serios cuestionamientos y posiblemente una baja en la calificación de la deuda soberana de México en el posiblemente tercer trimestre del año. A ver, hagamos un ejercicio. Resulta ser que iPhone ya no puede seguir siendo producido en China porque están muy enfermos. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en poder establecer una manufactura mexicana de electrónicos como esos para poder empezar a darle batería a iPhone? Yo calculo que, siendo muy optimistas, mi querido Paco, 2-3 años. ¿Y por qué lo digo? Cuando Apple quiso trasladar parte de su producción a Texas, resulta que necesitaban unos desarmadores en una escala grande para producir y simplemente no existían en Estados Unidos, ni en México, ni en el hemisferio occidental, y entonces tuvieron que regresarse nuevamente a China. Entonces, generar toda la cadena de proveeduría que requiere un aparato tan complejo como el iPhone sería realmente largo, y sobre todo por la escala y por el grado de especialización que en México, por ejemplo, en el sector automotriz, una gran oportunidad es la proveeduría Tier 1, se conoce como mucho más sofisticada, y ahí todavía tenemos problemas. No te quiero contar cómo sería en el tema de los electrónicos. Claro, con dinero se resuelve, pero también requerirías un gobierno que diera las señales adecuadas para aprovechar esta coyuntura de corto plazo. No lo veo en meses, digamos, yo pensaría 2-3 años. ¿El dólar cómo se va a comportar ante esto? De nuevo, tenemos un juego, hay cosas que están jugando a favor del peso y de una mayor apreciación. Salió ayer el dato de inversión extranjera, no fue malo, sí muy lejano en crecimiento a lo que fue el primer año de otros sexenios, pero no fue malo. Tienes dato récord en remesas, tienes buenas cuentas, y lo más importante, un diferencial de tasas de interés que está trayendo a punta pala inversiones de cartera. Entonces, esto para los próximos semanas, meses, te da fortaleza al tipo de cambio, un tipo de cambio sobre 18.50, que en una de buenas se puede acercar a 18. Ante este panorama, si yo tengo mi dinerito, ¿qué es lo que me dirían los dos expertos que hiciera con él?
Corre a los montes, no. Agárralo en un costal y corre. No, sabes que a reserva de lo que diga Arnulfo, pero lo hemos platicado en otras ocasiones, la Bolsa Mexicana de Valores está muy competitiva. Si uno ve, por ejemplo, una empresa como Alfa y ve la trayectoria de las ventas, lo que han crecido, y ve la trayectoria de la acción, pues hay una brecha interesante en donde puede haber una oportunidad de crecimiento. Claro, esto considerando que la cosa se mantenga relativamente estable en 2020, que las señales no sean muy malas, y si vemos inercialmente, pues hay mucho valor guardado, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores. Yo soy un ferviente, digamos, creyente de primero tienes que definir cuál es tu objetivo, pero siempre en temas de inversión, pues hay que tener un objetivo de mediano o largo plazo, es decir, apostar al valor que se genera intrínseco en el activo al que tú le destines los recursos. Pienso principalmente en empresas. Realmente yo pienso que la tesis de inversión está en las tasas en México. Todo este monto de inversión de cartera, hablamos en 2 meses de quizás 5,000 millones de dólares que está llegando a México, hoy está llegando a CETES y a bonos M. Y es que la tasa de interés en México sigue siendo todavía muy alta y no hay temor de que el tipo de cambio te coma ese buen rendimiento. Pues está interesante. Muchísimas gracias, Arnulfo. Gracias, Paco. Rodrigo. Gracias. Y vamos al clima.